sol veo brillar. Aún no cae la lluvia y ya me empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse. Tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar. Aún no cae la lluvia y ya me empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse. Tú siempre has sido fiel. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas y como un niño me haces confiar. Aún no veo los frutos, pero me bendecirás. Es cierto, no hay frutos, mas desde hoy conmigo estás. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas y como un niño me haces confiar. Aún no amanece, mas yo sé que estás aquí. Aquí tú eres el bienvenido, esta es tu iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de Gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está
te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de Gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Te anhelamos, te anhelamos. Tu iglesia abierta está. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, oh Jesús. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Neuma Multimedia. Estamos muy contentos nuevamente con la oportunidad que Dios nos da de transmitir en este jueves 16 de febrero del 2023, cuando son las 7:14. Aquí estábamos compartiendo. Le invitamos a que usted nos ayude también a compartir a otros, dando gracias por esta oportunidad que Él nos da, esta misericordia que estrenamos hoy en día. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y por eso estamos muy agradecidos. Les saluda Román García y aquí a mi lado derecho está un buen amigo, hermano. ¿Qué Muy más? buenos días para todos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por sus misericordias, Amén. su bondad y por darnos la oportunidad de poder estar aquí compartiendo este tiempo con el pastor Román y todos ustedes. Amén. Y gracias a Dios por todos sus beneficios, ¿verdad? No olvidemos ninguno de sus beneficios. Sí. Grande es la misericordia del Señor, paz. Y gracias a Dios, Grande es la misericordia de nuestro Amén. Dios, grandes son sus fidelidades y pues estamos aquí totalmente en vivo. Le recordamos que tenemos un teléfono en cabina 844-686-9450, teléfono en cabina 844-686-9450. Ahí se puede comunicar con nosotros. Muy amablemente tomará su llamada nuestro hermano Jorge, quien saludamos. Gracias a Dios por su vida. Y bueno, ya listos para compartir, ya listos para estar compartiendo. También tenemos un número para teléfono, WhatsApp, mensajes en el 844-880-4873. Repito, 844-880-4873. Con mucho gusto
para tomar sus llamadas, sus mensajes, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que Él nos da, agradeciendo a Dios por el cuidado que Él tiene para con nosotros, invitándoles a ustedes también a participar. Sabe que Dios es bueno, sabe que Dios pues nos sustenta, que tiene palabra, tiene el pan nuestro de cada día para hablarnos nuestro Señor y Dios, y a Él le alabamos, a Él le honramos, creyendo que tiene cuidado de nosotros. Y ya listos para entrar en materia, la semana pasada habíamos dejado comenzado un pasaje o un tema que en cierto sentido había traído cierta expectación y algunas preguntas y algunos comentarios, Pastor Javier, porque hablábamos acerca de cómo hay actividad espiritual, hay una actividad en el mundo espiritual que por más que quisiéramos, ¿cuál sería la palabra? Que no quisiéramos ahondar ni profundizar, tampoco podemos ignorar y desconocer que hay un mundo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a ello, nos enseña a nosotros, y cuán importante es entender que Dios nos quiere libres. Esa sería una de las cosas a decir, que en medio de todo esto mucha gente está oprimida por el diablo, porque así lo dice el Señor, y Él nos quiere libres. Y hay un pasaje en el cual podemos retomar esta palabra que se comenzó a compartir la semana pasada en Efesios, la carta a los Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo ahí escribiéndole a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que pues según lo que leemos en Hechos, estaba acostumbrado a las hechicerías, a las brujerías. Terminaron quemando libros cuando se convirtieron, lo cual es muy glorioso, ¿verdad? Pero ahí tenemos este pasaje del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso, pero obviamente a todos nosotros. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué importante, Paz, que el apóstol Pablo le señala a la iglesia de Éfeso y obviamente también a nosotros, vístanse de toda la armadura de Dios. Cuán importante es que entendamos, nosotros nos vestimos diario, ¿verdad? Diario usamos ropa, diario tenemos que vestirnos, y dependiendo de la ocasión, pues nosotros atendemos a ese vestirnos. Pero cuán importante es que entendamos que el apóstol Pablo aquí les está hablando de vestirse de toda la armadura de Dios, y ya eso te hace entender que tu vida será expuesta en muchas ocasiones a esto que señaló constantemente: contra. Si nos fijamos, es una constante: gobernadores, principados, potestades, huestes, siempre utilizando la palabra contra, que más allá de las luchas que tenemos en nuestra carne o con el temperamento, hay un mundo, todo un mundo espiritual que se levanta contra los hijos de Dios, que se levanta contra el pueblo de Dios, Pastor. Sí, es importante aquí destacar, Pastor, el hecho de que el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia, Sí. no se está dirigiendo a personas que no conocen de su palabra o que no han sido redimidas, no han sido salvas, sino se dirige a la iglesia y habla de una exhortación al fortalecimiento en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí. A veces, Pastor, como que y el motivo de esta exhortación o de este consejo del apóstol Pablo el motivo es por la lucha que hay, ¿verdad? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay una lucha, y esta lucha es real. Así es. Y el Señor por eso insta a su iglesia: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Por qué es tan importante esta palabra, Pastor? Porque puede ser
que no se mantenga firme el cristiano, Sí. porque si no, no tendría objeto la palabra. O sea, la palabra se está dando porque es necesario que se atienda lo que se está instruyendo. Y entonces es el hecho de que esta armadura es importante para nosotros, ¿verdad? Para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Sí. Y nos habla acerca de esa lucha. Esto lo comento, pastor, porque en ocasiones hay cristianos como que al hablar, por ejemplo, de cuestiones de lucha espiritual, al hablar, por ejemplo, de cuestiones del enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Como un adversario que existe, minimizan totalmente al grado de decir, bueno, no tiene esto importancia, ¿verdad? Como si no fuera muy relevante. Como si no fuera muy relevante, y bueno, hay que darle la importancia simplemente de vida, no el hecho de minimizar, ¿verdad? Y de atender lo que dice la Escritura y atender la palabra de Dios. Al diablo, a Satanás, que es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Que habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo, pero a este príncipe, Satanás, ¿verdad? Que dice que es el príncipe de este mundo. Se le habla como el tentador, ¿verdad? Se le habla también como un destructor. Y entonces habla la Escritura acerca de todo esto, ¿verdad? De él. Y vemos la influencia que también puede tener, pastor. Si bien es cierto, los creyentes no llegan a estar poseídos, ¿verdad? Por el demonio, pero sí hay influencia, hay una lucha espiritual, ¿verdad? Y la forma en que este tentador, este diablo, pues ataca es por medio de los pensamientos, ¿verdad? De los seres humanos. Tú recordarás, por ejemplo, el Señor Jesús, si nos preguntamos en el Evangelio de Mateo, fue tentado, ¿verdad? Y esa tentación fue real. Fue real, la estaba viviendo nuestro Señor Jesús. Fue real. Podría decir, bueno, ¿y qué autoridad? Bueno, él adquirió autoridad porque en el momento en que el hombre, teniendo la autoridad dada por Dios, él la soltó, ¿verdad? Desde el momento en que pecó. Y entonces el diablo tomó una autoridad que no le corresponde legalmente. Y entonces ahora se le conoce como el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Y entonces vemos que sí, a través de la historia bíblica, vemos cómo, por ejemplo, influyó en la vida de David, por ejemplo, pastor, cuando lo tentó a censar, ¿verdad? Pero fue una actividad demoníaca. Una actividad demoníaca, y cómo influyó en la vida de un líder que era un hombre conforme al corazón de Dios para ahora hacer algo que fue indebido y que trajo consecuencias graves para él y para el reino. ¿Verdad? Entonces vemos cómo, por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro, donde él trata de disuadir al Señor Jesús de que no se cumpla el propósito para el cual él sabía que había venido. Cristo sabía, ¿verdad?, que venía a entregarse en la cruz, y le dice: Señor, pues que no te acontezca al momento de que era comunicado que tendría que padecer, que no te acontezca todo esto, ¿verdad? Claro. Y trata de disuadirlo de ese propósito del Padre, y entonces, y por el cual él había venido, y vemos que el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Había una influencia ahí, y entonces esto nos llama la atención, pastor, de cómo nosotros tenemos que estar alertas y fortalecidos, sometidos a Dios. Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. Tenemos la victoria en Él, pero nos habla acerca del sometimiento también, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resiste al diablo, y éste huirá de vosotros. Sí, porque la batalla es real, porque por más que nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido, por más que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la autoridad, me gustaría a mí señalar que en el libro de Josué, Él les entregó la tierra en posesión, es decir, la tierra es tuya, entra y toma posesión de ella. Es decir, la victoria que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, pues número uno, pues tiene que creerse, ¿verdad? Tiene que creerse que Jesús murió por nosotros, que nos dio vida nueva, pero
la tierra se toma en posesión. Y lo que acabas de mencionar, pastor y amigos radioescuchas, para todos aquellos que están atendiendo, es cómo es que Dios nos ha dado la victoria, cómo Dios nos ha entregado, Él ha vencido, pero cómo esta victoria es una victoria que es progresiva en la vida del cristiano, porque dice la palabra de Dios que conoceremos a Dios y proseguiremos en conocerlo. Y también la palabra del Señor señala, por ejemplo, el hecho de que vayamos de gloria en gloria, que vamos de poder en poder, que vamos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero cuán importante es que conociendo la verdad, seremos verdaderamente libres. ¿Cómo es este proceso de ir conociendo la verdad? Entonces es una introducción nuestra hacia la verdad de Dios, donde todas aquellas cosas que veníamos arrastrando, venimos de hábitos, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, y esto erais alguno de vosotros, cuando señala borrachos, adúlteros, homosexuales, qué sé yo, cuántas cosas, dice, y esto erais alguno de nosotros, y entender que todas estas conductas son influenciadas por espíritus malignos. Entonces, aquí en Josué capítulo 1 solamente quiero leer lo que Dios le da a Josué, a ver cómo, esperando que no distraiga, sino que pueda complementar lo que se está diciendo. En el capítulo 1 de Josué, le dice el Señor, por ejemplo, voy a leer desde el principio, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo les entrego todo lo que pisen. ¿Por qué es importante esto? Señalarlo, aunque pareciera que está lejos del tema, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. ¿Cuál es la relación entre este pasaje y aquel? Que esas serpientes y escorpiones han tomado la tierra. Si bien es cierto que Dios le entregó al hombre para señorearla y sojuzgarla, como también tú lo decías en el caso de nuestro Señor Jesucristo en la tentación, en Mateo 4 o en Lucas 4, Satanás está diciéndole a Jesús, todo me ha sido entregado. Y está hablando cuando él hizo caer al hombre, porque el que tenía la facultad, el que tenía que administrar la tierra, lo que Dios le había entregado era el hombre. Pero cuando el hombre cae, entonces todo le queda entregado al enemigo, de tal manera que él se lo oferta a Jesús en el tiempo de la tentación. Pero ahora estamos viendo, relacionando, concatenando el tema de Josué, cuando dice, ya mi siervo Moisés ha muerto, pasa, te entrego la tierra, pasa, te entrego todo lo que pise la planta de vuestro pie. Entonces, cuán importante es que el cristiano se introduzca en el caminar en la palabra y se dé cuenta que muchas cosas han sido tomadas por nuestro adversario, el diablo, que quien ha tomado posesión, no solo de vidas o de personas, sino de tantas actividades en el mundo, tantas ideologías o formas de pensamiento, ha sido el adversario, el diablo. Y entonces cuán importante es que la iglesia camine en muchas áreas que no ha caminado en el nombre de Cristo Jesús, o que nos introduzcamos al conocimiento de la verdad, para que tantas cosas en nosotros que no se han disipado, que no se han ido, pues se caigan y podamos conquistar, habló en un sentido a razón de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, podamos conquistar lo que Dios en su misericordia nos ha entregado por la victoria del Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos esta lucha, es diaria, es constante, y es muy significativo que el apóstol Pablo, que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, lo cual es real, está hablando de todo un mundo espiritual, pastor. Y si bien es cierto, no andamos de cazademonios, la verdad es que tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesús.
Lo tuvieron los apóstoles y lo tenemos los creyentes. ¿Por qué? Marcos 16, del 15 en adelante, los mandó a predicar el evangelio a toda criatura y les dijo palabras como estas: y estas señales seguirán a los que crean. Lo primero que dijo es: en mi nombre echarán fuera demonios. Y dígase, por favor, que los demonios son estos espíritus inmundos, pero que son inteligentes. De hecho, la palabra demonio implica a un ser inteligente. Entonces, este mundo espiritual en el cual estamos, porque primeramente Dios, aunque vemos un mundo material y vemos rodeado de cosas, tenemos que entender que lo que tiene más fondo y más sustancia, aunque no se vea, es lo espiritual. Y eso es algo que tiene que quedar claro. Y cuál debiera ser nuestro caminar, nuestro entender, y en el equilibrio de la palabra de Dios, en todo el consejo de la palabra de Dios, cuál es nuestra participación en ello, cómo debemos de actuar, y en muchas cosas o se exacerban estos temas o se omiten. Y entonces creemos que ni lo uno, ni una cosa, ni la otra son sanas para el cuerpo de Cristo, sino lo que está escrito, pastor. Así es, pastor. Y bueno, la cuestión es de que nosotros cómo prepararnos, ¿verdad?, ante esta realidad. Sí. Y la palabra de Dios nos dice, nos habla de principados, nos habla de potestades, nos habla de gobernadores, ¿verdad? Sí. Nos habla de huestes también. Y entonces en esa batalla espiritual, pastor, fíjate, cuando habla acerca de esta tentación a la cual fue sometida el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, pues vemos que después de que hubo esta batalla espiritual, ¿verdad? Donde verdaderamente el Señor Jesús pues es sometido también a una tentación en la humanidad, Sí. en todas las cuestiones, ¿verdad?, que el enemigo le presenta. Y después dice que vinieron ángeles del Señor a servirle. Amén. ¿Verdad? Imagínate el agotamiento, el hecho de esta batalla espiritual, ¿verdad?, que tuvo el Señor Jesús, que fue una realidad, y vienen después los ángeles del Señor a servirle, los ángeles ministradores de Padre, a servir al Señor Jesús, a fortalecerle, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos visto también la intervención de los ángeles, pastor? En el fortalecimiento de los creyentes. Sí. Y una de las cosas, ¿verdad?, que debemos entender es que nos enfrentamos a veces a espíritus diferentes, espíritus también que tienen menor rango de autoridad, y cómo necesitamos prepararnos. La vez pasada, la semana pasada, comentábamos acerca de cómo el Señor Jesús habla de un género que dice: no sale si no es con oración y ayuno. Así es. ¿Verdad? Es necesario que tenemos autoridad contra esta fuerza del enemigo. Y también comentábamos, pastor, el hecho de cómo cuando nosotros hemos sido libres, o se ha sido libre una persona de una influencia o de un demonio, ¿verdad? También la importancia que tiene es de que el Señor gobierne también esa casa, que se llene del poder de Dios. Así es. Y hablamos del espíritu que sale y después vuelve con otros 7, ¿verdad? 7 peores. O sea, buscando, porque andaba en lugares desiertos y viene buscando, pues si la casa está disponible, ¿verdad? Claro. Pero hace montón, pastor. Sí. ¿Verdad? Hace montón, o sea, esto vemos que esta batalla es coordinada, y es de alguna forma que, oye, aquel espíritu toma otros 7, imagínate, para fortalecerse. Y muchas veces vemos en vidas, pastor, también como cuando caen en el tormento del maligno, o de Satanás, o de sus demonios, ¿verdad? Vemos cómo son también cuestiones que se manifiestan y se manifiestan y crecen, pastor. O sea, empiezan a lo mejor con algo, dándole apertura a la puerta del enemigo. Empiezan a veces las personas experimentando con cosas ocultas, empiezan a estar en contacto con espíritus inmundos, ¿verdad?, con la ouija, y luego ya después vienen más espíritus, pastor, más. Y vemos aquel caso, ¿verdad?, del endemoniado que dijo que se llamaba Legión,
Que imagínate cuántos espíritus estaban ya morando ahí en ese hombre. Sí, sí. Sí, desde luego, es que hay que entender también, ahorita que mencionabas que no todos los espíritus son iguales, es importante entender que ahí mismo el apóstol Pablo está presentando un organigrama, una estructura de cómo es que estos espíritus inmundos están organizados y tienen rangos. O sea, estamos hablando de principados, potestades, gobernadores y hasta que llegamos a huestes. Ahí está describiendo un organigrama que el apóstol Pablo entiende que existe en el mundo espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo, en el otro ejemplo que dabas, es cómo es que no pudieron echar fuera un espíritu. Dice, bueno, es que ese género, imagínate, el Señor Jesucristo hablando de géneros, no sé si pudiéramos decir de jerarquía, pero sí de género, es decir, de origen. En este género dice, no sale si no hay oración y ayuno. Sí sale, pero no sale sin oración y ayuno. Pero cuán importante es que nosotros veamos el trabajo progresivo de los espíritus como el trabajo progresivo de Dios en nosotros, porque nosotros estamos conociendo a Dios. Y dice la palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando, por ejemplo, se habla de la verdad, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. O sea, la verdad no es un punto. La verdad, yo alguna vez le preguntaba al Señor, es que si la verdad era como un cuadro, ya ves que de repente exhiben cuadros, ¿verdad? La Mona Lisa, la Gioconda, que está en el Museo de París, y la gente se pasa horas viendo un cuadrito que a lo mejor mide 30 por 30 o 20 por 30, no sé cuánto mida, pero es un cuadrito tan pequeño, se pasan horas viéndola. Yo le decía al Señor, ¿será que la verdad es como un cuadro que puedes estar viendo ahí, descubrirle? Y en ese momento el Señor me mostraba, no, la verdad es como un mural, que conforme vas caminando en la palabra, se va revelando ese mural a tu vida. No es un cuadrito en que te detienes. Entonces, si ese conocimiento de la verdad es progresivo, de tal manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, un pasaje que está claramente identificado por nosotros. Y otro pasaje que dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Entonces es un caminar, es un andar donde la verdad progresivamente está efectuando algo en mí, porque tú acabas de señalar algo, pastor, y amigos que están en esta hora conectados y aquellos que están a través de la aplicación de Neuma Multimedia. Les recordamos que estamos en Neuma Multimedia y ya también nos puede encontrar en la página ya está la transmisión como neumamultimedia.com. Ahí nos puede estar conectados en la computadora y estar escuchando Neuma Multimedia a las 24 horas. Ahora, cuán importante es lo que tú dijiste ahorita. El espíritu se va, es echado fuera, eso lo encontramos en Mateo 12. El espíritu se va, vamos a leerlo, pero dice que el espíritu se va y aquí hay una actividad progresiva. ¿Cómo es que el endemoniado gadareno llegó a tener un espíritu que se llamaba legión? Ahorita se rieron aquí porque dijiste le echan un montón y yo también. término pastoril para decir le echaron un montón. Ok, aquí en Mateo capítulo 12 nos habla de este caso en específico. Versículo 22, a partir del 22 podemos leer cuando dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Ahora, me gustaría destacar, Paz, y amigos que están aquí conectados, que este espíritu demoníaco en la vida de este muchacho afectó a tal forma, de tal manera, en la salud de este personaje que dice que era ciego y mudo. Y esto es muy importante, porque a veces no relacionamos una enfermedad física, como puede ser la ceguera, como puede ser la mudez, no sé si el término está bien, pero estar mudo no lo relacionamos con algo, no digo que sea por regla general, digo en lo particular, pero pudiera ser en lo general que a lo que estamos leyendo, que existen casos relacionados. Dice así, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó.
y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita. Le sanó, pues bien, la palabra que utiliza es sanarle, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos, que eran un sector muy recalcitrante, muy duro, muy firme a las escrituras, y que obviamente no lo reconocían como el Mesías, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora, aquí es donde parece que nos pudiéramos perder. Cuando la sanidad de este muchacho, que ya desde un principio dice, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Cuando él lo sana, vea por favor, relación, está endemoniado, pero eso afecta en que está ciego y mudo. Cuando él lo sana, los fariseos dicen, echó fuera el demonio por Belcebú, que eso es una blasfemia y que este capítulo trata de resolver el tema de la blasfemia, ¿verdad? Pero lo importante es, Paz, que él lo sanó y ellos dicen, echó fuera el demonio por Belcebú. Y entonces te das cuenta que hay una conexión directa entre la sanidad, o más bien, entre el hecho de que estaba endemoniado con la enfermedad de ceguera y de estar mudo. Entonces, cuán importante es que a veces a nosotros nos pasa eso desapercibido. Y Jesús lo sanó, pero realmente lo estaba liberando porque se está cumpliendo en él las profecías que, por ejemplo, Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me han ungido para todo lo que describe en el capítulo 61 de Isaías. Y entonces, a veces nosotros no vemos relación o conexión. Pues vas con un médico, el médico te diagnostica, pues está ciego. Pues sí. ¿Y por qué está ciego? Pues a veces pueden encontrar las razones y a veces pueden decir, ¿sabes qué? Pues no tiene explicación. O ¿sabes qué? Pues está mudo por eso. ¿Y qué? ¿Alguna terapia para que no esté así? Entonces, cuán importante es, dice aquí nuestra hermana Gilda, saludos Gilda, dice, hemos sido libres, pero el entender esa libertad, descubrirla y concluirla correctamente lleva su proceso. Bueno, es que es aquí donde yo relaciono el que Dios te entrega la tierra, pero ve y písala. La tierra ha sido entregada en posesión. Se ha decretado por Dios que nosotros somos libres en Cristo, pero también que vamos conociendo la verdad para que el Hijo sea el que nos liberte. O sea, no tenemos una libertad en concepto, no tenemos una libertad solamente en la Escritura escrito está, amén, escrito está. Pero ¿cuántas veces, pastor, y tú lo sabes, tú eres abogado, cuántas veces sabes que sobre lo que está escrito, aunque esté escrito, aunque esté firmado, puede haber una batalla sobre lo que está escrito? Y entonces uno por defender y otro por señalar o fiscalizar, no sé, los términos, pero existe ese conflicto aún sobre cosas escritas y no escritas. ¿Para qué? Para que se lleve a una conclusión. Entonces, ese conflicto se está dando constantemente, aún sobre lo que está escrito. Es decir, muchas personas hoy en día leyendo lo que está escrito deciden o ignorar o decir, ¿sabes qué? No, pues yo no creo en estas cosas. Está escrito. Yo no creo en estas cosas y no creo que esto tenga relación con algo. Bueno, pudiera ser que no lo tenga, pero ¿y si sí lo tiene? Porque a la luz de la Escritura encontramos razones para entender que sí. Y es ahí donde habría que entender, buscando a Dios, dependiendo de Dios. No estamos hablando de entrar en los misterios de nuestro enemigo, de la oscuridad. No. Conociendo a Dios, conociendo su palabra y diciendo, Señor, bueno, ¿será que es tu voluntad esto en mi vida? ¿O será que no estoy entendiendo? Porque aquí encontramos que el término que se le da es endemoniado que está ciego y mudo, y Jesús lo sana, y resulta que se fue el espíritu. Porque también hay que entender que así como influencian en la mente, también tienen que ver con enfermedades o situaciones a las cuales en muchos de los casos no se le encuentra una razón, como diciendo, pues ya le hicimos todos los estudios, pero no hallamos qué es. Sí, pues,
Vamos a hacer un paréntesis para saludar a nuestros amigos que nos están saludando y que están ahí conectados. Nuestra hermana Rosa María Sánchez. Buen día, hermana. Ricardo Buenos días. Cuellar. Dice bendiciones, gracias a Dios por sus misericordias. Amén, amén. María Joaquina también. Nuestra hermana Quina, bendiciones, hermana Quina. Sí, nuestra hermana Quina, Dios la bendiga y da gracias por la salud y que el Señor bendiga también, ¿verdad? Alejandro González dice, va a estar bueno el tema de hoy. Saludos, Alejandro. Miriam Ulloa, buenos días, saludos y bendiciones a todos. Graciela Lozano Romo, buenos días. Buenos días a nuestra hermana Graciela. Lili Everino también. Nos Sí. saluda, buenos días. Graciela Lozano también. Ya la dijimos. Jessy Segura dice bendiciones, paces. Gracias a Dios por sus vidas. Pases. Qué buen tema. Dice Mercedes Hernández Zavala, bendecida mañana. Mateo Torres, bendiciones nuevas son cada día. Saludos, Mateo. Bendiciones Y a todos Hilda ustedes. Blanco, hemos sido libres, pero el entender esta libertad, descubrirla y concluir correctamente lleva su proceso. Y Hilda Blanco dice, hace un montón, ¿verdad? Bueno, se estaba ahí, Estaba echando la botana. echando pues. la botana, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es el hecho de que, por un lado, habría que anotar el hecho de que esta situación que se puede generar más y más contaminación, ¿verdad? Más y más el hecho de que las personas que están poseídas por espíritus inmundos estén cada vez peor la condición, pastor. Viene a ser cada vez peor. De hecho, el Señor Jesús, al encontrarse aquel hombre en el templo, un hombre que había sido libre, y le dice, o sea, ten cuidado que no te venga otra cosa peor. Otra cosa peor. Vete y no peques más, le dijo No peques, o sea, no para que no venga abras algo puertas, exactamente, al pecado. estando en el templo. Ahora, aquí hay que ver algunas cosas. Es decir, el término que si un cristiano puede tener posesión, si puede tener influencia, si puede tener una enfermedad demoníaca, hay que tratarlo. Influencia yo creo que no está en discusión. Pues. No, eso pasa. Digo porque nos da muchos casos. Claro, no, en eso. Pues sí, pero si lo obviamos y muchos pudieran, ahorita qué bueno que empezaste con eso, o sea, el mismo Señor Jesucristo en el tema de la tentación, pues es el enemigo mismo el que está trayendo la tentación, ¿verdad? Y por medio de que Él venció en la cruz, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él derramó su sangre y por medio de ese derramamiento y de esta salvación tan grande que nos ha sido concedida, tenemos poder, ¿verdad? En el Señor, en Cristo Jesús. Y entonces, pues, aquí la cuestión es, llega a tal grado el hecho del dominio o del poder del enemigo sobre las vidas, en esas vidas, ¿verdad?, que están endemoniados, que generalmente, si nos fijamos en la Escritura, hablan de que los traían a los endemoniados. A veces queremos que un endemoniado, ¿verdad?, pues venga Sí. a los pies de Cristo, ¿verdad?, y en realidad muchos son llevados porque ya están dominados, ya es una cuestión que ya no pueden con ella. Claro, eso es. Imagínate, está operando ese espíritu maligno ahí, pues no va el espíritu maligno querer ir a la iglesia, ¿verdad? Aunque a veces el hombre en su necesidad llega a estar ahí, ¿verdad? Y recibe libertad, gloria a Dios. Sí, amén. Pero en realidad es una batalla fuerte y los que están alrededor, que son los que generalmente ven la condición tan lamentable de una persona que está poseída, pues es los que los llevan, los que los traen, ¿verdad? Y por eso dice, traían a muchos endemoniados, en este caso que estabas ahorita tú leyendo, pastor, dice, entonces fue Mateo traído 12. a él un endemoniado. Sí, así es. ¿Verdad? El endemoniado no iba a venir, muy seguramente. Sí. Y ahí el Señor pues haciendo su obra, ¿verdad? Ahora, Paz, es muy importante que entendamos, estamos platicando, estamos comentando la palabra, es muy importante que se entienda, mis amigos amados, es muy importante que se entienda la actividad progresiva de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ese conocerás, si usted lee Oseas 6:1 al 3, la verdad es un conocimiento progresivo, Paz. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Amén. En ese conocimiento vamos siendo liberados. Por favor,
entiéndame el concepto. Si a lo mejor alguien decía, pastor, yo tenía antes un demonio, así, que fue liberado. Pero usted está siendo liberado en la medida que conoce la verdad, de conceptos, de influencia, de lo que usted quiera. Si el conocimiento de la verdad me lleva a la libertad, y solamente si elijo os libertar, y la condicionante es que solamente los discípulos, es que, híjole, hay tanto que leer, tanto que comentar, tendremos que ir forzosamente, no quería obviarlo, porque lo sabemos, lo conocemos, pero necesitamos ir a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y les queremos invitar que ustedes también pueden participar con nosotros. Y si también tienen conceptos así muy de echar montón y ese tipo, que dice, pastor, yo tengo un concepto de eso, ok, por favor, compártalo con nosotros y también lo compartiremos aquí. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 31, esto es muy importante que se entienda. Para mí esto es básico, es fundamental, y a veces no se le hace el énfasis correcto o adecuado. Miren por favor lo que dice. Y por favor, ustedes están recibiendo esa palabra, ¿les parece interesante? Háganos un favor, etiquétenlo, amigos, compártanlo. Yo digo, pues sí lo comparto. Bueno, incluso lo puedes etiquetar, como diciendo, pues te digo a ti para que entiendas tú, pero podemos etiquetarlo si la palabra nos es de bendición. Háganos ese favor, haga que la palabra corra y sea glorificada. En Juan 8:31. Juan 8:31 parte de la idea de que los discípulos ahora son muchos, los creyentes ahora son muchos, quiero corregir, no discípulos. Juan 8:30 dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Bendito sea Dios que muchos creyeron en él. Ahora, por creer en él no eres libre. Perdón, no me quiero enredar. Por creer en él no eres libre. Por creer en él puedes tener vida eterna, puedes entrar por la puerta, pero es hasta que te vuelves un discípulo que conoces la verdad. Y no lo digo yo, escrito está, muchos creyeron en él. Ahora, de esos muchos, verso 31 de Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Son muchos los creyentes, no sabemos cuántos, pero después de un sermón, después de un discurso, muchos creyeron en él. Gracias, hermana Rosy, por ya compartirlo. Muchos creyeron en él. Ahora, ojo, tiene muchos. Se llenó la sala, se llenó el auditorio, se llenó el lugar donde estaban reunidos. Muchos es muchos. Muchos creyeron en él. Pero ahora dice algo. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, que por cierto acabamos de ver que son muchos. Multitudes. Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y vea el orden progresivo del conocimiento. Si ustedes permanecen en mi palabra, y es una condicionante, sí o sí, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Amén. Eso está vigente hasta el día de hoy. Gracias, Alejandro. Dice, compartido a mi grupo de WhatsApp. Qué bendición. Qué excelentes colaboradores. Dice, y conoceréis la verdad. Y conoceréis. Pero el conocimiento de la verdad no es porque dicen, ya no son las imágenes, ahora es esto. No. Ya no se va para allá, ahora se canta así. No. El conocimiento de la verdad es algo que solamente los que se mantienen en la palabra, paz. Porque aquí habla de verdaderos discípulos. Y si habla de verdaderos discípulos, habrá que señalar que también hay falsos. Lo cual ha hecho mucho daño a la iglesia. Mucho infiltrado, por así decirlo. Pero Jesús está condicionando. ¿Son creyentes? Excelente que seamos creyentes. Pero ¿sabe una cosa? No distamos mucho de los demonios. Cuando somos creyentes. Qué fuerte se oye, ¿verdad? Porque Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Los demonios también creen y hasta tiemblan. Ese hasta es mío. Pero, y también tiemblan. Entonces, un creyente no dista mucho, por creer en Jesús que Dios es uno, no dista mucho de un demonio. En ese sentido. Entonces Jesús habla a los creyentes. Obviamente un demonio nunca va a pasar de creyente a discípulo.
Un demonio es un espíritu inmundo. Pero a los creyentes se les dice, si ustedes, condicionando, si ustedes permanecen, y esta es una palabra muy importante, permanencia, el verbo permanecer. Si ustedes permanecen en mi palabra, y ese permanecer, oye, estoy enfermo, mantente en la palabra. Oye, tengo luchas, mantente en la palabra. No en las circunstancias, porque a veces la palabra, tú estás en la palabra. Oye, me va muy bien. Me va muy bien, pastor. Chécate tú que andas ahí todo batallando. Me va muy bien, mantente en la palabra. Mantente en la palabra. U otros, bueno, es que hay gente que por creer que está muy bien, económicamente hablando, pues estoy bien con Dios. Sí. Pues ¿cuál Dios? ¿Verdad? Pero cuando nosotros tenemos circunstancias a favor o en contra, nosotros somos llamados siempre a permanecer en la palabra. Porque eso hace un discípulo. Pasa de creyente a discípulo cuando siempre su fundamento, su base, son las Sagradas Escrituras. La bendita palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora fíjate, solamente los verdaderos discípulos solamente conocen la verdad. Y la verdad los hace libres. Solamente. Porque, no, pues es que, ¿qué hacen en muchas ocasiones? Por favor, si una persona le enseñan, mira, ya no es así, ahora es así, ok. Muchas de las personas no están conociendo la verdad, están aprendiendo fórmulas, liturgias. ¿Cuántas personas no han pasado de una religión a otra como diciendo, ¿aquí qué se hace? ¿Aquí cómo es? Yo allá hacía esto, ¿aquí cómo es? Como diciendo, ándale, pues ahorita te paso el instructivo y la liturgia. No, no es así. Lees la palabra, te mantienes en la palabra y entonces dices, ¿sabes qué? La palabra te hace libre, te hace discípulo, te quita ataduras, cadenas, pensamientos, formas. Oye, ¿yo por qué hago así? No, pues es que así, toda tu vida ha sido, no, espérame, pero es que a la luz de la palabra yo debo de caminar así, o a la luz de la palabra debo tratar a mi esposa así, a la luz de la palabra, y esa verdad progresivamente te va haciendo libre, hasta que llega el Señor Jesús a una conclusión, cuando dice, así que si el Hijo os libertare, verso 36, así que si el Hijo, está hablando de Cristo, así que si el Hijo os libertare, seréis. Entonces hay una verdadera libertad, porque también dice Pablo que hay quienes usan la gracia como pretexto para libertinaje, donde no hay libertad, solamente hay una tendencia a los mismos pecados bajo la justificación de la llamada gracia. Entonces, más vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, una libertad que es verdadera, una libertad que ya no tengo aquello de que, es que no puedo dejar de. No, estamos hablando de algo que el Señor nos muestra por su bendita palabra. Entonces, ninguna persona que siendo creyente podrá pasar de creyente a discípulo si no se mantiene en la palabra. Y solamente si permanece en la palabra será un verdadero discípulo, y exclusivamente a los verdaderos discípulos se les hace conocer la verdad, verdad que los hará libres. Y estamos hablando progresivamente, porque usted puede tener una situación de salud, puede tener, Señor, yo creo a tu palabra. Yo estoy enfermo, pero aquí dice que por tus llagas soy sano. No lo entiendo, pero yo creo a lo que tú dices. Sí. Yo me mantengo a lo que tú dices. Entonces, eso me hace conocer la verdad. Verdad que progresivamente, porque recordamos que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Pero ¿qué pasa en el caso del endemoniado que tú decías ahorita, pastor? Cuando se va el espíritu, que es Lucas 13, habíamos dicho. Lucas 13. A ver si es ahí. Gracias a los que están compartiendo. De verdad, qué bendición. Mire, usted lo comparte, la persona ya tiene la decisión si lo escucha o no lo escucha, si le agrada o no le agrada. Pero cuán importante es que la palabra de Dios corra. Aquí en Lucas capítulo 13, este pasaje me llama mucho la atención.
esto que señala nuestro Señor Jesucristo. Aquí yo le pido que con lupa, ¿verdad?, observe lo que dice Lucas capítulo 13. Voy a ir al versículo 10. Enseñaba Jesús, y vea que la enseñanza es de la palabra, y la enseñanza, y conformarte a la enseñanza te pasará de ser creyente a discípulo, en esa área específico, hasta que el Hijo os libertare y seréis verdaderamente libres. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Estamos hablando de una práctica judía por un judío con gente judía. Y estaban enseñando, pues es el Sabbat, ¿verdad? El Shabbat, ahí se reúnen. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y vea, por favor, interesante, Paz. Espíritu de una mujer. Ahora alguien va a decir, pues sí, pues estaba endemoniada. Bueno, no sé cómo quiera pensar de ella, pero el testimonio que Jesús nos va a dar no es de una pagana, no es de una persona en conductas inadecuadas. Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Vea, por favor, que el hecho de andar encorvada está relacionado con el espíritu de enfermedad. Como el hecho del endemoniado, que leíamos ahorita en Mateo 12, tenía que ver con la ceguera y con estar mudo. Y andaba encorvada y en ninguna manera, esto es bien interesante, en ninguna manera se puede enderezar. Ya no falta alguien que cómprate el chaleco, hombre, ese que te... Pues sí, pero es que, y en ninguna manera, oye, es que lo que pasa es que no falta quien te regaña, enderezate. En ninguna manera se podía enderezar. Pero no se entendía la relación entre el espíritu de enfermedad y el estar encorvado. Bien, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mira, aquí hay una libertad, que a veces no se menciona la libertad de una persona que ha padecido por tantos años una enfermedad y está sometida a esa enfermedad. Y aquí hay liberación, porque cuando hay sanidad, hay liberación, pastor. Esta tiene 18 años enferma. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas, conforme dice la palabra de Dios. Estas señales seguirán los que crean, echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos. No dice que van a orar. Yo sé que hay que orar. Pero si tú lees, dice, pondrán las manos y van a sanar. Ayer me decía una hermanita dando un estudio vía Zoom, pastor, es que yo creía que una persona que tenía una migraña, dice, yo creía que si le ponían las manos, la persona se le iba a quitar el dolor. Y ahí estoy, dice, le apreté 5 veces la cabeza, porque pues así, empíricamente, o cómo podemos decir, por intuición, Señor, que se le quite. Y a la quinta se le quitó, dijo, gloria a Dios. Bueno, es que yo le digo, es que es la imposición de las manos y es llevar la fe a ese punto, pastor. Llevar la fe a ese punto, porque a veces no de que, no, pues a lo mejor no es la voluntad. Pastor, pues se hace mucho del que el consejo y que, oye, como decías tú, no se podía enderezar de ninguna manera, ¿verdad? Y cuántas veces en ocasiones hay personas que están atadas, sí, ¿verdad? Y que el consejo y mira que hace esto, es aquello, cuando Dios te da autoridad para desatar a las personas. Y mira, el Señor Jesús pudo discernir lo que había dentro de esta mujer, y entonces la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, porque él lo declaró, y así, ¿verdad? Se cumplió la palabra del profeta Isaías, por cuanto me ha ungido el Espíritu del Señor, ¿verdad? Sí. Me ha enviado, y a poner en libertad al oprimido. Y en ocasiones, pastor, nosotros tenemos en el Señor también, y si tenemos esta comunión, el hecho de poder actuar, ¿verdad? Mira, de una manera bien sencilla. Así es. Después de que esta mujer había estado 18 años. Y se dice sencillo y no, porque el hecho de estar en esta comunión, ¿verdad? Con el Señor, pues obviamente que requiere, ¿verdad? El darle a Él el lugar que a Él le pertenece. Al lugar que le corresponde. Al lugar que le corresponde. Pero mira, en esta comunión, en esta relación con Dios, cómo fluye de manera natural, ¿verdad? La liberación. Ahora, fíjate, mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí es donde van a empezar los problemas. ¿Por qué?
parece de risa, pero todo estaba muy bien en la sinagoga, así como que, oye, ¿por qué vienes y alteras el orden, verdad? Casi, hasta el punto en que ve a la mujer, la ve encorvada, en ninguna manera se puede enderezar, la mujer está devota ahí al Señor, es el sábado, hay que estar atendiendo la ley al Señor, 18 años, mujer, eres libre de tu enfermedad. En el momento la mujer es libre, ahí no hubo un proceso de que, bueno, pero te vas a ir enderezando de grado en grado, o sea, una semana, ahí ocurrió en el instante, ok. Sí. Pero lo interesante es esto. Salió como modelo, pues. Señor. O sea, ya no solamente se enderezó, sino que sus caminadas eran así de que, hola, hermano, bendiciones a todos, feliz chaval. No, no hagas eso. Pues es que está no, gloria a Dios, amén, sí, no. No, me gustó eso, no lo había visto así. No, salió ya muy bien. Volvamos a la seriedad. Ok, regresando a Lucas. Perdónenos audiencia y perdónenos a nosotros. Señor, ten misericordia. Ok, dice, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué bendición, de verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y qué produce en nosotros más que acciones de gracia? Es lo que Dios hace. Gloria a Dios. Y glorificaba a Dios. Y qué bendición es que se glorifique al Señor. Bueno, aquí no está el problema, sino que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente. Y ahora vemos que este espíritu no solamente tenía potestad en la mujer, a razón de su enfermedad. Escuche por favor lo que voy a decir. No solamente tenía potestad en la mujer, sino que hay un control en las formas dentro de la sinagoga. Porque resulta que el que se sintió ofendido era el principal en la sinagoga, como diciendo, oiga, no, espérenme, no vamos a empezar no en sábado, por misericordia. Piense por favor hasta dónde puede llegar el legalismo del hombre y el no entender a Dios, de verdad, qué triste. 6 días hay en que se deba trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo, imagínate, y no en día de reposo. O sea, entonces, tremendo. Qué bárbaro. Oye, si la mujer salió modelando debería salir encorvado, ¿verdad? Ahora te va a caer a ti para que se te quite. Oye. Entonces el Señor le dijo, esto me gusta, con qué claridad, cuán maravilloso es el Señor, hipócrita. No defiendas una cosa no hagas eso. Gente que sobreenfatiza un pasaje, un versículo o un mandamiento y omite los demás, Jesús lo tacha de hipócrita. Y es no querer la libertad, porque también esa libertad, el Señor Jesús estaba para él también, ¿verdad? Claro. Para que fuera libre de eso. Claro. Ahora dice, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Si usted lee los mandamientos, incluso el buey, el asno tenían que ser desatados en día de reposo. Si lo haces con un animalito. Sí. Pastor, quiero comentar, ahorita que leías el pasaje, ¿verdad? Sí. Cuando el Señor Jesús dice a sus discípulos, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. La contraposición de la libertad es la esclavitud, ¿verdad? Y una de las cosas que encontramos es de que o tú eres esclavo de Dios, ¿verdad? O te rindes, ser esclavo Dios, es estar rendido, ¿verdad? Sometido. O eres esclavo y te sometes a Dios, o eres esclavo del maligno. Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces hay situaciones, ¿verdad? Que generalmente encontramos en la palabra, pastor, el hecho de, y si vemos por ejemplo una de las cuestiones que Satanás pretende que Jesús haga, imagínate, es si postrado me adorares. Amén. Hay personas que están esclavizadas, que están ahí sometidas,
prácticamente su tiempo, sus pensamientos, está sometido, ¿verdad?, a una atadura. Así es. ¿Verdad? Así es. Hay espíritus malignos, ¿verdad?, que te llevan a la depresión y la persona está en eso nada más. Todo su ser está ahí, está clavado, por en así tristeza, decirlo, en ¿verdad? tinieblas. Tristeza, es un espíritu. Que por cierto, dice la palabra de Dios, alguno está triste, haga oración. Sí. O sea, ahí hay un remedio y efectivo. Pero también hay que entender eso, que es un espíritu, pastor. Sí. En la enfermedad, en el caso de la ceguera, no podemos decir que en todos los casos, pero sí podemos encontrar casos en los que así ocurrió. Vino el enemigo y vino Satanás, ¿verdad? Y empezó a gobernar esos pensamientos. Así es. Y se sometió la persona Así al no también estar fortalecido. Y no permanecer en la palabra, porque ahí es donde batallas usando de la palabra. ¿Cómo se defendió Jesucristo de la tentación del enemigo? Escrito está. Sí. Hay personas, pastor, que están siendo atacadas por el enemigo y en vez de buscar a Dios, en vez de recorrer hacia donde hay seguridad, al abrigo del Altísimo, a buscar la comunión, ¿verdad?, también con el cuerpo de Cristo, se aleja del Señor. Aleja del Señor. ¿Verdad? Cuando en realidad hay un ataque, ¿verdad? Hay una cuestión espiritual que se está moviendo y a veces nos dejamos dominar, ¿verdad? Y entonces venimos a ser esclavos también, que requerimos libertad, requerimos ser libres. Sí, así es, porque la palabra, no estamos permaneciendo en la palabra y la palabra no está permaneciendo en nosotros. Mire, vamos a hacer una cosa, son las 8:12, ya se nos fue el tiempo, no hemos tenido pausa. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un canto, ahí ya tiene listo nuestro hermano Jorge, lo cual agradecemos, y después de esto regresamos. Queremos leer sus comentarios, por favor. Entre que está la pausa y está el canto, ayúdenos a compartirlo. Si puede, incluso etiquetándolos, es mucho mejor. Seguimos aquí en Nueva Son cada mañana. Quédese con nosotros. Buen día. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado, como cantado será. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado, como cantado será. Vivirás como agua junto al agua, que da su fruto a tiempo y su
fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerá, plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará. Vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerá, plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificará. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Jesús Adrián, el Jesús Adrián que nació de nuevo, aquel que por el que oramos. En este canto que habla del Salmo 1. Y bueno, son las 8:21 de la mañana, 8:22 ya. Estamos en Nueva Son cada mañana. El pastor Javier Flores y un servidor estamos comentando de la liberación y de la actividad espiritual. Temas que no se deben de prestar para el morbo, que no debemos de buscar, cómo provocan mucho, provocan mucho. Aquí mismo estamos viendo en este capítulo 13 de Lucas, pero tenemos que darle la gloria al Señor y tiene que el Señor glorificado en aquellas vidas en que no ha sido. Este caso en específico de Lucas 13, a mí me da mucho para entender, para comprender y comentar. Vea por favor lo que dice. Jesús le responde: hipócrita, cada uno de vosotros pregunta, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? La respuesta es sí. Está escrito en la ley y sí lo hacen, sí lo hacemos. 16. Pregunta. De aquí se va a desencadenar una pregunta. Y a esta hija de Abraham, aquí quiero señalar, no es una mujer pagana, no es una mujer que no cree en Dios, es una mujer devota, paz. La llama hija de Abraham. Y si nosotros entendemos
los hijos de Abraham no son los que descienden de Abraham, porque eso lo explica Pablo. Los hijos de Abraham somos a través de la fe. O sea que esta mujer, que tenía 18 años de enfermedad, estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, tenía un espíritu, pero era hija de Abraham. Y aquí, ¿por qué nadie lo vio? ¿Por qué no lo vio ese principal de la sinagoga durante 18 años? ¿Por qué no lo vio alguien? ¿Por qué nadie tuvo compasión? ¿Por qué nadie se preguntó? ¿Por qué nadie fue a la palabra y decir, a ver, ¿qué pasa si la hermana es tan devota? La hermana es pues es hija de Abraham, es mujer de fe, ¿por qué nadie? Pero lo que me interesa es cómo Jesús plantea la pregunta. Y a esta hija de Abraham, que Satanás, así, con todas sus letras, ¿no fue liberada? Sí fue liberada. Fue liberada de una sota de enfermedad, de un espíritu de enfermedad. Y Jesús lo dice con todas sus letras, Satanás tenía atada. Pero tiene tantos años y de esos tantos años se congrega, pues será lo que me digas. Pero Satanás la tenía atada. Pregunta Jesús, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Nos dicen que en la app, mi hermano Jorge, se escucha la música intro y otra vez mi voz. Que en la app, no sé si está ahí algo, para que lo revises, por favor. Gracias, Alejandro, que en la app se escucha la música de intro y atrás mi voz. Vamos a ver cómo corregimos eso. También aquí en el monitor me estoy escuchando, ya nos escuchamos mejor. Gracias, si algo no se oye bien, si algo se nos fue, avísenos, por favor, comente y lo corregimos de inmediato, ¿verdad? Aquí se trabaja con máquinas y a veces esas máquinas no tienen palabra o por alguna razón algo ahí. Pero gracias, Alejandro, por comentar. Esta hija de Abraham y cómo la contrapone ya lo resolvió. Gracias. Y esta hija de Abraham que estaba atada por Satanás. ¿Qué cuadro, pastor? Y nosotros decir, no, es que, imagínate que le digan, no, es que pues tú estás encorvada, pero ya eres libre. No, espérame. En esta área de su vida, ella está atada por Satanás, a merced del diablo, hasta que el Señor, bendito sea, interviene para liberarla de su enfermedad, lo cual es liberarla de una atadura del diablo, aun cuando ella es hija de Abraham. O sea, a mí me sorprende eso. Y si esto no es un ejemplo, pues cuán importante. Me dice que sigue escuchando muy bajito el volumen del Facebook. Nos dice otro hermano, nos está comentando aquí, que escucha. Gracias, Mateo, por comentarnos. Dice Norma Berino, Dios nos dé capacidad, entendimiento para comprender estos temas. Claro que sí, Dios nos dé capacidad, entendimiento y discernimiento. Gracias, Mateo, por comentar, que sigue escuchando muy bajito el volumen de Facebook. Aquí voy a hacer la prueba yo. Aquí, ok. En Facebook se escucha muy bien, pero cualquier cosa seguimos al pendiente. ¿Cuán importante es un pasaje como estos? ¿Cuánto nos puede ilustrar? ¿Cuántos hermanos y hermanas habrá en las congregaciones creyentes de Dios? Gracias, Juan David. Un abrazo, hermano, amigo. Se oye bien en Facebook, gracias. ¿Cuántas personas, siendo hijos de Dios, teniendo la fe, en un área de su vida hay una atadura? En un área de su vida, y una atadura no menor, porque esta mujer era más fácil acostumbrarse a verla encorvada. Ya se había de alguna forma sometido a eso, pastor, sí. A ese pensamiento de engaño, porque es un engaño, ¿verdad? Sí. De dominio sobre cierta área de su vida que estaba siendo dominada ahí. Sí, así es. Aunque estaba ahí en el lugar, ¿verdad? De donde se adoraba o donde se escuchaba. Sí. Pues había un área que era necesario que el Señor Jesús interviniera ahí. Y por eso en ocasiones también, como lo que decíamos, la cuestión el Espíritu de Dios obrando y llenando la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Para que Él pudiera poner sus manos y traer libertad a esta mujer y pues alterando la orden del servicio ahí, podríamos decir, ¿verdad? Sí. De cómo se estaba manejando todo. Pero ¿a cuántas personas, pastor, puede haber
que estén atadas también, ¿verdad? A algún espíritu maligno que esté atormentando, ¿verdad? Sus vidas, y en cierta área pues están sometidas. Hay gente que, por ejemplo, imagínate, podríamos preguntarnos a nuestro auditorio, ¿verdad? Si usted considera que a lo mejor en alguna congregación, ¿verdad? En algún lugar de reunión puede haber gente que esté matada, por ejemplo, por el enojo, por el odio, por ejemplo, y que vaya a la iglesia, ¿verdad? O gente, la respuesta usted dígamela, o usted piénsela, ¿verdad? Ahí, no me la diga, piénsela ahí donde esté. Pero también gente que, por ejemplo, puede estar atada a algún espíritu de envidia, algún espíritu de sexo o algún espíritu de gula, ¿verdad? Y que no puede ser libre en ese sentido, ¿verdad? Que no está dominado en ese punto, ¿verdad? Y por eso es bien importante el hecho de conocer la verdad y que la verdad pues nos traiga libertad, pastor, y que nosotros también podamos ejercer lo que el Señor pues nos da, ¿verdad? En el discernimiento que nos da el Señor. Sí, así es. Es que no podemos obviar. Una de las maneras en que el enemigo de verdad ha hecho más daño es que nosotros demos por hecho algo que no está. Es como cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Cuando alguien da por un hecho que tiene el bautismo del Espíritu Santo sin tenerlo, es un problema enorme, porque si consideras que ya lo tienes, si consideras un hecho, entonces ya no lo procuras. Si tú dices, esta mujer ya es libre, pues entonces no buscas su libertad. Ahora, aquí el punto es que nuestro Señor Jesucristo nos conoce, y nos ama, y no quiere que nada nos tenga sometido a Él. Bendito que cuando nada más nos sometemos a Él y a su palabra. Por eso es la permanencia en la palabra lo que nos hace ser verdaderamente los discípulos. Es verdaderamente la palabra de Dios la que nos hace verdaderamente sus discípulos, la permanencia en la palabra, y de esta manera los verdaderos discípulos conocemos la verdad y la verdad nos hará libres. Mira, me hace un comentario mi hermano Juan David: el micro del pastor Javier se oye muy bajito. Hay que jalar por acá, así, más, sin problema. Tú hablas aquí, ¿sale? Sí. Gracias. Está muy débil el micrófono. Pues. Está muy débil. Es que también si lo abres de mala ganancia, podemos estar viciando, pero es hablar directamente. No, pero no te preocupes, Paz. Es aquí, son asuntos técnicos. Sí. Hay una lectura que viene en el profeta Ezequiel, pastor. Sí. Y lo que Dios, cómo santifica las vidas, ¿verdad? Cómo santificó a su pueblo, santifica a su pueblo, promete hacerlo, en este caso a Israel. Sí. Pero dice en el profeta Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, ¿verdad? Dice, y yo os tomaré de las naciones, amén, y os recogeré de todas las tierras, sí, y os traeré a vuestro país. Sí. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, Dios hace esta obra, ¿verdad? De estar... Sí. Pues limpiando, sacando toda inmundicia a su pueblo. Sí. Dice, y os daré corazón nuevo, amén, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Sí, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Amén. Lo que hablábamos, pastor, una vez que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pues tenemos que llenarnos del Señor. Así es. ¿Verdad? Y permanecer en el Señor. Y que Él ponga su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y que haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra, ¿verdad? Sí. Pero Dios tiene muchas cosas, ¿verdad?, que hacer aún en su propio pueblo. O sea, en aquellos que ya hemos recibido la gracia de la salvación, hay muchas cosas que Dios está haciendo, ¿verdad? Simplemente esta mujer que es devota, que es hija de Abraham y que está atada por Satanás. Ahora, fíjate, nos comparte algo Alejandro González, nos habías compartido algo, Alejandro, que no quiero perder de vista. Dice, en Marcos 9:14, está increíble, dice él, cómo el Padre le lleva el endemoniado a Jesús, recordando que se buscaba la liberación de un hijo, ¿verdad? Y dice, y el endemoniado, haciendo un escándalo ahí frente a Jesús,
Y nuestro Señor tranquilo, pues sí, dice que cuando se lo aproximaron, se empezó a convulsionar y ya sabes, ¿no? Y dice, y es increíble cómo nuestro Señor Jesús, todo tranquilo, hablando con su Padre, fortaleciendo su fe, porque te acuerdas, y ¿desde cuándo le pasa? Y acá, y lo que tú quieras, y ¿desde cuándo le pasa esto? Y es lo que está destacando nuestro hermano Alejandro. Dice, así debemos hacer, no enfocarnos en el escándalo que hace el demonio, sino enfocarnos en Jesús. Ojalá pudiera comentar. Y ahí está comentado, y tienes mucha razón. ¿Cuán importante es que sin desatender la necesidad, Jesús estaba ahondando y hablando con el Padre, haciéndole ver, mira, yo sé que te alarma, yo sé que pero ahorita platícame cómo es esta situación, tu hijo va a ser libre. Son de las cosas que tenemos que observar siempre en nuestro Señor Jesucristo, es decir, Señor, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a amarte, a servirte, porque de verdad, amados amigos radioescuchas, Jesús ha venido para que tengamos vida, número 1, y vida en abundancia. Pero no podemos ignorar que en ese mismo capítulo de Juan 10:10, Jesús nos dice a nuestro Señor, hey, advertencia, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y le voy a decir algo, él no quita su objetivo. Y si nosotros abrimos puertas, y si nosotros nos puede dañar, y ya para cuando menos que pensamos, ya a lo mejor hoy estábamos muy bien, ya de repente estamos bien deprimidos, ya de repente estamos pensando que no le importamos a nadie. ¿Cómo dejaste que ese pensamiento viniera y se anidara en ti? ¿Cómo permitiste, cómo te sometiste a esa mentira? Porque aquí es, o te sometes a la verdad que está descrita en la palabra de Dios, o te terminas sometiendo a la mentira. Y en algunos casos, el diablo es tan astuto que usa las mismas escrituras para que se haga una fortaleza en mi vida. Claro, las está diciendo tergiversadas, las está diciendo fuera de contexto. ¿Cómo es que muchas veces él utiliza las escrituras para que nosotros nos desviemos del Señor? Y un ejemplo claro ocurre en Mateo 4, cuando el enemigo, tentando a nuestro Señor Jesucristo, le dice, aviéntate, está en la parte más alta, en el templo, Jerusalén, en el pináculo, aviéntate, porque escrito está, a sus ángeles mandará, para que te guarden tus caminos y tu pie no tropiece. Fíjese cómo el enemigo hasta dónde lleva, y por eso es que en muchas conductas, más bien, en algunas doctrinas se infiltran fortalezas que no vienen de parte del Señor. Pero el Señor, ¿cómo desbarata esa fortaleza? ¿Cómo desbarata esa teología? Aviéntate, imagínate la teología del aviéntate porque tu Dios está contigo. Espérame, pero también está escrito. Y es ahí donde ese permanecer en todo el consejo de la palabra, no en una fracción de aquí o en una fracción allá que me gusta, sino en todo el consejo de la palabra, me hace libre, porque Cristo Jesús respondió, escrito está también. Y es ahí donde la palabra no se contradice, pero donde no aceptas algo, por muy espiritual que parezca, algo que te esclavice o te haga pecar contra tu Dios, pastor. Bueno, el Señor dice, toda autoridad me ha sido dada. Amén. ¿Verdad? En el cielo y en la tierra. Y hay autoridad en el nombre de Jesús para que todo aquello que se levante en contra del conocimiento del Señor, pues sea derribado. Sí. ¿Verdad? El Señor tiene esa autoridad y esa autoridad era reconocida, pastor, por los espíritus cuando lo veían. Ellos decían, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? ¿Verdad? Porque el destino de estos espíritus está ya trazado. Ya está. Y quizá pudiéramos comentar algo, pastor, acerca de este destino, porque en el libro de Apocalipsis nos dice cuál es el destino, ¿verdad? De Satanás, de esos demonios. Es. Pero ellos lo veían y decían, ¿por qué has venido? O sea, a atormentarnos. ¿Verdad? ¿Y por qué antes de tiempo, verdad? Y esa, ilegalmente estaban ocupando un cuerpo que no les pertenece. Sí. ¿Verdad? Y el enemigo tiene que irse cuando la presencia de Dios viene, ¿verdad? Ahora, es muy importante, la semana pasada lo comentábamos dentro el jueves de la semana pasada, porque este tema se abrió la semana pasada. Es muy importante que sepamos que hay una gran diferencia entre los ángeles caídos y entre los demonios. Y
Sin embargo, aunque es una diferencia entre los ángeles caídos y los demonios, aunque existe esta diferencia, hay que escudriñarla, hay que meterse en la escritura. Cuando Pablo presenta el organigrama a partir del capítulo 6 de Efesios, del 10 en adelante, y nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y todo esto, es muy importante que él señala, en el último rango, dice huestes espirituales de maldad. Estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en las regiones celestiales, es muy importante que se entienda que los demonios son parte de estas huestes, y los demonios son relacionados con serpientes y con escorpiones, que son animales que tienen veneno, pero que están en la tierra. Cuando la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, es muy importante ver que estas serpientes y escorpiones tienen que ver con espíritus inmundos que están en la tierra, pastor, que están en lo terrestre, que es con lo que lidiamos constantemente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se refiere a estos espíritus inmundos como demonios. Ya dijimos que son espíritus desnudos, espíritus inmundos desnudos, que no se pueden materializar, no tienen un cuerpo físico, no tienen un cuerpo, ¿cómo podemos decir? Un cuerpo espiritual como los ángeles sean caídos, o sea que no estén caídos, que se pueda materializar. Entonces, Dios nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones, y está haciendo alusión a las huestes espirituales de maldad, a los demonios, y dice, y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y también el hecho, pastor, de que es la santificación, pues nosotros la procuremos, ¿verdad? O sea, santificarnos en el Señor, dejar que el Señor siga obrando en nuestra vida. En Primera de los Tesalonicenses, fíjate, el apóstol Pablo dice, hace una exhortación y un ruego, sí, ¿verdad? Que dice que ustedes, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. sí. Esta progresión de la que hablabas tú, pastor, en nuestra vida, en la santificación que Dios obra en nosotros. Y dice, ya sabéis las instrucciones que os dimos en el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así es. Que os apartéis de fornicación. Así es. O sea, si no hubieran problemas, pastor, a veces de este tipo, ¿verdad? O sea, no los hablaría la escritura, no hablaría Pablo de esto. Y entonces él dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para todo cristiano? Es santifícate. Sí. Busca a Dios, o sea, toma la armadura espiritual que Dios también te ha dado. Sigue al Señor, oye la voz, sigue al Señor, y dice que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Amén. Que te apartes de fornicación, y que cada uno sepa obtener a su propia esposa, dice, en santidad y en honor, todavía más ahí en el vínculo del matrimonio, sí. La santificación también, ¿verdad? Sí. Y dice en el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Todas estas cuestiones, pastor, dan lugar, ¿verdad?, a la maldad, dan lugar a los espíritus malignos, ¿verdad? Dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Sí. ¿Verdad? Sí. Estamos hablando ahorita o pusimos ahí o nuestro hermano Alex puso ahí acerca de estos espíritus inmundos, ¿verdad? Pero cómo a veces el mismo apóstol Pablo dice, no te ha llamado Dios a eso. Amén, ¿verdad? Amén. Sino a santificación. Sí, me hace un comentario que me llama la atención mi hermano Carlos Toga, Juan Carlos. Saludos, Juan Carlos. También Marco, bueno, primero señal de Marco, dice Marco que conectó el celular al sonido, está escuchando estéreo, él está en su round ahorita. Gracias a Dios, Marco, qué bendición. Pero quiero señalar el comentario que hace Carlos y lo quiero complementar. Buen día, pastores Román y Javier. Hermanos, bendiciones a sus vidas. En el área espiritual no hay término medio. ¿Estás atado o eres verdaderamente libre? Y para ser libre hay que estar en Cristo. A mí me gustaría complementar este comentario que haces, mi hermano Juan Carlos, porque no hay términos medios. O estás en la palabra o no estás en la palabra. Y si estás en la palabra, estás conociendo la verdad y estás siendo libertado. ¿Estamos? O sea, sí hay términos, porque esta mujer estaba en la palabra.
pero no era libre de su enfermedad. Pero el hecho de permanecer en la palabra, de estar ese día en ese lugar, y Jesús estando ahí viendo su condición, la sanó. ¿Por qué? Porque permaneció en la palabra. Entonces, cuán importante es que entendamos esto, que nos demos cuenta que sí hay situaciones, por ejemplo, el endemoniado que le trajeron en el capítulo 12, pues tenía afectada su vista y no tenía voz, pero aparte todo esto porque estaba endemoniado y lo tuvieron que traer. Mientras que esta mujer acudía cada sábado a la reunión y estaba ahí, y a lo mejor muchos hermanos le ay, hermanita, qué linda, lo que tú quieras, tenían consideraciones para con ella, porque estaba encorvada, porque él no se podía enderezar, pero veían su fe, seguramente que era una fe muy notable, tanto así que Jesús dijo, esta hija de Abraham. Entonces, los términos donde no hay términos medios, Juan Carlos, es o estás en la palabra o no estás en la palabra. Si estás en la palabra, estás conociendo la verdad y la verdad te está haciendo libre. Ahí sí hay una, porque también ya no nos dio tiempo, platicábamos fuera del aire, pastor, que este programa da para más, para mucho, mucho más, la verdad. Para cada jueves durante un mes a lo mejor seguir platicando de estos temas, porque en el caso del endemoniado gadareno que llegó a tener una legión, que son miles de demonios, ¿por qué los tuvo? O sea, no de repente llegan 7,000 demonios a tu vida o 3,000 demonios a tu vida. Muy seguramente se cumplió cuando Jesús dice, bueno, pues es que cuando una casa queda limpia, ordenada, pero a la vez vacía, el espíritu se va y trae a 7 peores. Y ahí hay a ver si la palabra es correcta, un endemoniamiento progresivo, donde va de más a más a más, pero también hay una liberación. Por ejemplo, en el caso de esta mujer, que al menos si el espíritu solamente afectaba en su salud, en esa área del cuerpo, bueno, dices, pues yo ya no tengo, vamos a decir, no tengo pesadillas, no es, pero no me puedo enderezar. Y a lo mejor diría, pues a lo mejor es la voluntad de Dios. Y a lo mejor se conformó hasta que Jesús trae luz sobre eso y dice, no, espérame, sé libre de esta enfermedad, porque esto es un azote del diablo. Entonces, imagínate cuando eso te queda claro, es, ay, y yo 18 años, bueno, no lo sabías, pero el permanecer en la palabra te lleva a esa libertad, pastor. Quizá pudiéramos reflexionar, pastor, creo que todas los procesos de crecimiento, de sanidad, a veces podemos decir así también, ¿verdad? Sí. Es diferente en cada caso, Cada caso de los cristianos, pero quizá muchos de los que nos están escuchando pudieran evocar el hecho cuando usted recibió a Jesús y cómo fue su proceso de liberación también, ¿verdad? Sí, porque sí. algunos fuimos liberados, ¿verdad? De espíritus malos, en ese sentido, pero con el conocimiento de la palabra, pastor, con la misma palabra, la palabra da libertad. Sí. ¿Verdad? Y da libertad de todo aquello que pues estorba, pero hay algunos que pueden dar testimonio quizá, ¿verdad? Cómo fueron ellos siendo, se les fueron cayendo las cadenas, o sea, fueron siendo libres a la medida en que fueron conociendo y conociendo más al Señor a través de la palabra, de permanecer en Él. Y algunos podrían decir, oye, pues yo empecé así, pero a lo mejor al tiempo descubrí esto, ¿verdad? Y ya, o sea, dejé aquellas ataduras que estaban Así es. Invadiendo mi vida, ¿verdad? Y ahora, pues las cosas fueron diferentes. Hay que decirlo. Si hay gente que está participando de pornografía, si hay gente que tiene una atadura en un vicio, hay que decirlo claramente, las cosas como son. Sí. Ahora, eso no hace que ya te fuiste, no, al infierno, no. Hay una atadura y se tiene que romper. Sí. Y en la permanencia de la palabra vas a ser libre. Que en algún momento se abrió esa puerta o el enemigo pues la aprovechó o engañó, ¿verdad? Sí, lo que sea. Y que está a lo mejor algo que ya dominó, y ese es el problema, ¿verdad? Que ya está dominando y entonces tiene que haber esa liberación, ¿verdad? Esa libertad en eso. Sí, así es. Pues bueno, seguimos adelante. Ya estamos por concluir. Solamente quiero invitarles a que nos ayuden a compartirlo. Si el programa le ha sido de bendición, les pido un favor, ayúdenos a compartirlo. Puede etiquetarlo con personas. Recuerde que estamos también convocando al corazón voluntario de todos ustedes, dándole gracias a Dios porque creemos
que Neuma Multimedia va a crecer, se va a desarrollar y va a causar gran impacto en la ciudad. Tenemos hasta ahorita 24 personas que lo han compartido. Le invito por favor, en el amor del Señor, estuvimos en un promedio de 40 más o menos conectados. Ayúdenos a compartirlo y si puede etiquetarlo, genial. Nosotros ya sabe que le esperamos mañana de 7 a 9 de la mañana. Aquí estamos en Nueva Son cada mañana. Ahorita sigue la programación de Neuma Multimedia. Yo voy a darme una vuelta por aquí, primeramente Dios, a las 3 de la tarde, pero lo estamos invitando a que participe. Pregúntele al Señor cómo puede participar, cómo puede colaborar con una herramienta como esta. Y créame, acabamos de tener un reinicio, ¿verdad? Estamos pasando de la frecuencia modulada a las redes, ya totalmente, a la aplicación. Nos puede encontrar en neumamultimedia.com, que es la página que ya está trabajándose y ya puede usted escuchar las 24 horas Neuma Multimedia. Obviamente los programas en vivo. Gracias a Dios por esta mesita, pastor. No es una bendición. Adrián Galván. Saludos a Adrián, qué tremenda mesa, ¿no? Yo si les platico el testimonio, gloria a Dios, es una bendición. Sí. Luego me invito a Adrián. Y aparte, oye, la comodidad, porque si de repente no podíamos, ¿dónde dejo la Biblia y los lentes? Todos acá. ¿Verdad? No, y la verdad es que no usa lentes porque está muy joven. Bueno, lo esperamos con el favor de Dios. Pastor, sí. La otra semana nos acompañas. Nos vemos el jueves de la próxima semana. Hacemos montón la próxima semana. Sí, en el Señor. Amén. Gracias, Jorge. Bendiciones a todos. Sigan adelante. Dios está con nosotros. Amén. Este fue tu programa Nuevas Son Cada Mañana. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Neuma FM 104.5. Escucha su sonido, esperanza de vida y salvación.